Buenas tardes a todos y a todas, soy Roberto y esto es ovnies.com. En el programa de hoy hablaremos de un estudio importante que podría resolver muchas dudas sobre antiguas y complejísimas construcciones. Un estudio del profesor Joseph Davidovich. Este amplio y complejo estudio sobre los geopolímeros antiguos construidos en el año 600 después de Cristo y efectuados en Tiwanaku. En noviembre del 2017, un equipo internacional, un geólogo de la Universidad de San Pablo en Arequipa, Perú, y un miembro del Geopolymer Institute visitó el sitio para realizar un estudio sobre rocas. Después de diferentes análisis en secciones delgadas y bajo microscopio electrónico, Joseph Davidovich afirma que ha encontrado materia orgánica en roca volcánica que es por naturaleza imposible. En la descripción de este vídeo dejaremos un enlace para que ustedes puedan verlo, pero antes de empezar doy entrada a Mauricio. Buenas noches, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Roberto, buenas noches. Bien, igual como siempre, ya sabes tú, encantadísimo de estar aquí con este tema que me parece muy interesante porque además de ser un estudio, él es un hombre de ciencia, el estudio es un estudio científico, me parece que bastante bien realizado, da una serie de conclusiones basados en el estudio que demuestra. Es un hombre además que lleva mucho tiempo, él es un personaje, es un químico francés, que ha inventado o quizás descubierto, según se vea, los geopolímeros, que es un material que, por cierto, se viene utilizando desde hace un cierto tiempo, y de hecho los polímeros son materiales que los seres humanos venimos utilizando desde hace ya unas cuantas décadas. Hay muchísimos productos que vienen de los polímeros, y esto, como bien lo dice Roberto, explicaría muchísimas cosas, eliminaría algunos de los misterios más importantes, como qué herramientas se utilizaron, cómo se pudieron transportar, porque de hecho aquí el transporte se convierte en algo totalmente distinto, donde ya no se requieren las capacidades enormes que suponíamos. Permite también la forma específica y especial que tienen muchas de esas construcciones ancestrales y monolíticas, o sea que me parece estupendo. Este tipo de material que se utilizaba, bueno, aparte no solamente en el granito, ¿no? O sea, podría hacerse en varios materiales, porque al fin de cuentas se utilizaban materiales orgánicos, ¿no? Para claro, poder hacer este material, ¿no? Claro, es que es muy interesante porque Joseph Davidovich desarrolló los geopolímeros hacia 1970, ¿no? Y de hecho él mismo fue el que desarrolló la terminología científica y quien la presentó a la comunidad científica en una conferencia de algo que se llama IUPAC, que son unas siglas que son International Union of Pure and Applied Chemistry, algo así como la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, en el año 76, ¿no? Y ahí dio a conocer la posibilidad de la fabricación de los geopolímeros. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué es un polímero, no? Entonces uno investiga un poco y en esencia un polímero es una macromolécula, o sea, una molécula muy grande, usualmente orgánicas, que están formadas por una serie de enlaces de unas unidades, o sea, de unas moléculas más pequeñas que se llaman monómeros, ¿no? Que estos monómeros son moléculas simples que tienden a formar pues cadenas lineales. Para daros un ejemplo de polímeros orgánicos naturales, el almidón es un polímero orgánico, la celulosa, la seda, el ADN, los tendones animales son polímeros naturales. Y tenemos polímeros sintéticos que hemos fabricado, como el nylon, el poliestileno, la baquelita, bueno, que además, fuera de eso, existen muchas otras clasificaciones que no vamos a entrar en ello porque no tiene sentido. Y los geopolímeros, entonces lo que descubre él es que son cadenas de moléculas minerales que se pueden sintetizar en medios alcalinos o ácidos, de modo que se unen diferentes moléculas de diferentes materiales, entre orgánicos e inorgánicos, y se produce algo similar al cemento.
De hecho, el geopolímero, los geopolímeros que han inventado, pues competirían directamente con el cemento de Portland, que es el cemento que utilizamos comúnmente para las construcciones, ¿no? Y como lo mencionas, entonces, él analiza las piedras, inicialmente analiza las de Pumapunku y las de Tiahuanaco. Recordad que Pumapunku está en Bolivia, cerca del lago Titicaca, y en la frontera con el Perú, y muy cerca de las ruinas de Tiahuanaco. Y él analiza, digamos que las dos grandes, entre comillas, piedras de las cuales están construidas esas dos. De Pumapunku toma las construcciones que son en arenisca roja, que está en lo que llaman el templo de Pumapunku, que son 4 megalitos muy grandes, y en Tiahuanaco, que está construida con andesita volcánica gris, la famosa Puerta del Sol, que podréis buscar fotos de ella, en todas partes está en la web, ¿no? Entonces, claro, son piedras monolíticas, por ejemplo, los 4 megalitos de Pumapunku, entre los 130, 180 toneladas, 150 toneladas, inmensas, y él empieza a analizar, primero, de dónde pueden provenir las areniscas con las cuales se fabrican. Descarta una serie de zonas, descarta unos estudios preliminares que se habían hecho hace unas décadas, encuentra además una serie de documentos históricos que avalan el comercio, el transporte y la construcción de vías para llevar de un lugar a otro las areniscas. Y esto, claro, tiene mucho sentido, porque entonces ya no estamos hablando de transportar un monolito de la bicoca de 180 toneladas a transportar arenisca, que la puedes meter en recipientes mucho más pequeños y llevarlos perfectamente utilizando caravanas de llamas, que era lo que se utilizaba en aquella época. Y entonces, de esa manera, una parte de la materia prima, que es la roca, que la rompes en trocitos pequeñitos, en arena, por decirlo de alguna manera, o piedras muy pequeñitas, te la llevas transportada en sacos utilizando caravanas de llamas y llegas hasta el lugar donde quieres construir. Eso elimina una cantidad de los grandes misterios que teníamos de cómo transportaban, y además que en algunos lugares el transporte era muy difícil. Pensad por un momento que estos lugares, algunos están a más de 4.000 metros de altura. O sea que para sumarle problemas al hecho ya de solo transportarlas, es que estás en una altura tremenda, ¿no? Entonces eso cambia muchísimo las cosas. Y luego hace un estudio similar con la andesita de Tiahuanaco, y encuentra pues más o menos lo mismo, ¿no? Entonces él determina que en cuanto a la arenisca, porque las analiza utilizando difracción de rayos X, utilizando microscópica electrónica con algo que se llama CEM-EDS, que permite además determinar los compuestos químicos de lo que está hecho cada una de las rocas. Las compara con las posibles fuentes de donde vienen las areniscas o la andesita, según sea el caso. Encuentra además los posibles agregados que diferencian a la roca del geopolímero, y esto es uno de los elementos más importantes, porque cuando yo encuentro en una aparente roca una serie de agregados que no son naturales en la roca, como bien lo mencionabas tú, como pueden ser, por ejemplo, compuestos orgánicos, en el caso de la andesita, porque es que es roca volcánica, como va a haber compuestos orgánicos, pues eso es una pista muy importante de que esto fue fabricado por el hombre, ¿no? Analiza la composición química, la analiza también utilizando el microscopio óptico, ve una serie de elementos que son propios de los geopolímeros y llega a conclusiones muy claras, ¿no? Estos son matrices fluidas, por ejemplo, de ferrocialato rojo, que es algo inusual en la arenisca geológica y más propia pues, de un concreto geopolimérico que desarrollado en un medio alcalino, y hace lo mismo con la andesita, y además dice, bueno, aquí tenemos primeras dudas a resolver, ¿no? Es decir, el medio alcalino que utilizaron, o el medio ácido para la andesita que utilizaron. Entonces empieza a mirar las posibles plantas, o sea, la biomasa de la que disponían en ese momento para hacer cualquier tipo de elemento, o bien alcalino o bien ácido, para poder producir el geopolímero. Y claro, que los hay, los encuentra. De hecho, habla de un producto que era de una bebida, perdona que te corte, sí, hablaban de una bebida alcohólica a través de maíz que la llaman chicha, ¿verdad? Y en los estudios pues coincidían de que la producción era más excesiva de lo que se necesitaba para consumo propio,
y se utilizó, ¿verdad? Esta bebida alcohólica, ¿no? Para estas pruebas. Sí, correcto. De hecho, para los que venimos de América, por lo menos de ciertos países como puede ser Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, conocemos la existencia de la chicha. Ha sido ancestralmente un producto fabricado por los indígenas. La fabricación es un poco curiosa y no todo el mundo se atrevería a tomarla por la forma en cómo se fabrica. Si alguien quiere investigarlo, miradlo. Pero lo cierto es que es verdad, y también eso me hizo cuestionar muchas cosas, porque la fabricación de chicha es algo muy, muy conocido allí. Y en algunos lugares efectivamente se hacía mucha, quizás demasiada. Y hay una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando llega la conquista a América, una de las cosas que muchos conquistadores mencionaban era la existencia de una bebida fermentada alcohólica, pero en términos generales y habitualmente, los indígenas y los aborígenes no lo utilizaban para emborracharse, aunque lo sabía porque siempre ha habido, pero no lo utilizaban para ello, lo utilizaban para otras cosas distintas. Y sin embargo, daban fe los historiadores que se hacían en grandes cantidades. Esto explica ese proceso de fabricación, la razón por la cual se hizo. Efectivamente fue, como dices tú, Roberto, uno de los productos que probablemente se utilizaron en el caso de poder realizar los geopolímeros en medio alcalino. ¿Qué proporcionaría la chicha en este caso? ¿La acidez por el alcohol o por...? Entiendo que la alcalinidad, porque esto valdría para cierto tipo de piedra, valdría para la arenisca, por ejemplo, o valdría, él menciona otra que se me va, pero no la andesita, porque él dice para la andesita, que es una piedra mucho más dura, y de hecho pues en la escala de dureza es bastante dura, es muy, muy dura, que era uno de justamente los misterios de Pumapunku, cómo hicieron esas líneas tan perfectas, cómo hicieron esos ángulos de 90 grados casi prácticamente perfectos, cómo hicieron esas perforaciones circulares casi perfectas, cómo hicieron esas oquedades que tienen una especie como de forma de cruz, pero hay como una cruz dentro de una cruz dentro de otra cruz, lo podéis mirar en todas las fotos que hay de Pumapunku. Esto lo explicaría con mucha claridad, porque hacer esto con herramientas de cobre o inclusive de bronce, pues los científicos dicen muy difícil. De hecho, él mencionaba un corte tan arqueólogo, un arqueólogo que dice es que esto con estas herramientas no tenemos ni idea, ¿no? Son cortes realmente muy rectos, ¿no? Por llamarle cortes, ¿no? Sí, por llamarle cortes. Porque es lo que siempre se ha pensado, ¿no? Que eran cortes a través de ciertas herramientas o tal. Y además, pues, o sea, geométricamente son perfectos, no hay imperfecciones que te podría crear una herramienta a mano, ¿no? Entonces, efectivamente, es lo que da a pensar, ¿no? Parece que va bien encaminada esta investigación y además parece bastante sólida. Pues vamos, vuelvo a invitar a nuestros oyentes a que vean el enlace del vídeo que vamos a dejar en la descripción, porque realmente es muy favorable para reventar bastantes teorías que habían. Sí, esto va a ser interesante, Roberto, porque yo me imagino que seguramente habrá una parte de la comunidad científica que va a hacer que esto salte por los aires, como ha sucedido en tantas ocasiones cuando se sacan teorías que se salen fuera de las explicaciones oficiales, y esta se saldría por completo porque tiene otras implicaciones muy importantes. Pero como siempre hemos dicho, si la verdad está allí, pues allí estará, evidentemente, y lo dice él mismo. Hay que seguir indagando e investigando mucho más. De hecho, le pide a sus homónimos en Perú que lo ayuden con el trabajo para investigar mucho más, investigar las fuentes de la andesita, porque hay una fuente posible de andesita, está ubicada en lo que actualmente es Perú. Recordad que Perú y Bolivia, como países, pues existen muchísimo después de la existencia de los aborígenes que vivían en aquellos lugares y aquella época, ¿no? Así que hay mucho por estudiar, pero evidentemente como explicación es estupenda. Ahora, una cosa que él menciona, porque también es verdad, y esto es que esto ha sido fantástico. A mí por lo menos me ha encantado y por eso me veis así como tan apasionado con esto. Cuando yo me acuerdo de muy joven, existían en nuestros países en América, en Latinoamérica, leyendas de sustancias que transformaban la piedra en líquido. Y eran leyendas. De hecho, habían
es una especie como de, por llamarlos así, cuentos infantiles, donde se narraban pues ese tipo de cosas mágicas y tal, y siempre se habían interpretado a la luz de aspectos religiosos y ceremoniales y leyendas sin ningún fundamento, y mira tú por dónde ven a salir que esto sí era probable. Y de hecho él hace un estudio de cómo de las diferentes biomasas de las que se dispone en Latinoamérica, pues era posible fabricar tanto los medios alcalinos como los medios ácidos. También es verdad que harían falta pues para hacer un mayor número de pruebas, pero las bases teóricas reales y sustentables están allí y están muy, muy, muy claras por alguien que ya está fabricando geopolímeros. Otra cosa es que la comunidad científica esté dispuesta a aceptar que en épocas ancestrales ya habían inventado los geopolímeros, ¿no? Y eran capaces de hacerlo. Claro, es que es una pregunta muy potente de plantearse, ¿no? Es como, por ejemplo, no ya sino la construcción en sí, ¿no? Porque todo esto podría llegar hasta incluso, por decirlo de alguna manera, y que me perdonen, podría simplificarlo, ¿no? Claro. Pero esto va a seguir planteando preguntas. Sí, y una de esas preguntas que plantearía sería, ¿tenían conocimientos de química? Porque realmente son conocimientos de química lo que se necesita para todo esto, ¿no? O sea, ahora mismo, hoy en día, pues lógicamente se puede estudiar, se puede tal, pero ¿cómo dieron con una fórmula que realmente es tan compleja, aunque sea con elementos que están ahí, ¿no? Que están a sus alrededores? ¿Fue por casualidad o fue porque tenían esos conocimientos? Y la pregunta es tremenda. Tú lo has dicho y la palabra con la que la describes es excelente, potentísima. La pregunta es potentísima. La probabilidad de que esto haya sido encontrado un poco por error, ¿qué dificultades plantea? Que para hacer un geopolímero hay que mezclar una serie de compuestos, de productos, de materias primas, bajo unas condiciones específicas de temperatura, presión y demás. Y luego adicionalmente tienes el problema de que si bien es factible, que ya se hace, ¿no? Esto ya es un hecho, si bien es factible que tú puedas de alguna forma transformar, crear un aglomerado cuasi líquido o líquido sobre la base de productos inorgánicos como la piedra, tienes luego el problema añadido de que ahora tienes que endurecerla, que eso no es tan fácil. Entonces, claro, también, por ejemplo, él explica cómo utilizando el guano, que el guano lo conocemos nosotros siempre como un producto para un fertilizante muy potente, y fue un fertilizante natural muy potente, y de hecho hubo hace unos siglos entre América y Europa y Estados Unidos pues un movimiento de guano muy importante, porque eso es un fertilizante muy potente hasta que llegaron los fertilizantes artificiales. Y entonces él explica el por qué las enormes producciones de guano en ciertos lugares y por qué el transporte de guano a otros lugares donde no se utilizaba y no era importante porque tendrían otros métodos distintos de agricultura. Y él explica cómo a través del guano se pueden producir pues los ácidos carboxílicos orgánicos que son procedentes y unidos con los de las plantas que producen pues ácidos que son útiles para la fabricación de los geopolímeros, ¿no? Como el ácido oxálico que él menciona, el cítrico para la piedra caliza, era la piedra que se me olvidaba. Pues de allí probablemente del guano lograron obtener de alguna manera el elemento o los elementos para endurecer la piedra y transformarla en la piedra que es. Y de hecho, fíjate lo interesante, porque también explica otra cosa muy interesante esto que él dice. Muchas de esas construcciones han soportado el paso de los tiempos y de terremotos muy potentes. Es verdad que Pumapunku está casi destruido y no se sabe claramente por qué. Parece que sufrió un terremoto, según se explica, pero la destrucción final no está del todo clara. Pero también es verdad que muchas otras construcciones en la zona de Perú y Bolivia han soportado el paso de los siglos y de violentos terremotos históricamente datados, o sea, que se conocen. De hecho, hubo un terremoto en Cusco, que era la capital de los mal llamados incas, un terremoto tan fuerte en la época de la colonia después de la conquista, tan fuerte que la mayoría de las construcciones que venían hechas por europeos se cayeron, pero las construcciones preincaicas no se cayeron. Y no solo no se cayeron, solo una de ellas se rajó, no se cayó, solo se rajó, el resto lo soportó perfectamente. Esto lo explicaría porque ese moldeado permitió una habilidad constructiva
que era otro de los grandes misterios. Si uno mira, por ejemplo, las piedras ubicadas en Pisac, en Cusco, en Ollantaytambo, y ves una piedra en la mitad de un muro que tiene 9 ángulos y encaja perfectamente con todas las piedras que tiene alrededor, todo el mundo decía, eso es muy difícil de hacer, pero no solo es muy difícil, sino que es que, por Dios, o sea, es tan costoso realizar algo así, que aun cuando soportaría mucho temas como los terremotos, movimientos de tierra y demás, es tan costoso que es que por eso no lo utilizamos a día de hoy, porque si no uno diría, oye, ¿por qué en Japón, que tiembla todos los días, no utilizan eso? Porque es que es un método muy difícil. Ahora, bajo la utilización de geopolímeros y el moldeado, lo explicaría perfectamente y lo facilitaría enormemente. Claro, todo sería como hablábamos antes de conectar. Ese moldeado depende del tiempo que lleve de fragua, porque si no sería algo complejísimo. De hecho, hasta incluso esto que dices tú, pues a lo mejor, igual que pasa hoy en día, ¿no? Te equivocas en un componente químico para un cemento y puede que no sea tan eficaz y termine ese cemento pues cayendo antes, ¿no? O rajando o agrietándose, ¿no? Entonces pues puede que a lo mejor hubiera tramos de esta mezcla de arenisca roja y demás componentes pues que a lo mejor pues la mezcla por lo que fuera no fuera bien. Ahora volviendo al guano, el guano también es un abono, ¿verdad? Sí. Es un abono natural, ¿no? Además sí. Es de muy buena calidad, ¿no? Porque sí. de los que mejor. Pues, sí. Pues más o menos aquí me vuelvo a replantear, volviendo a la pregunta que hice antes. Si ya eran agricultores, plantaban maíz y etcétera, ¿no? O sea, que ahí puede, que a lo mejor entrando el guano como actor principal, pues se diera esa casualidad, ¿no? Y entonces descubrieran pues que X componentes entrando el guano pues pudieran hacer algo con eso. No sé, tú dices que sí existe la probabilidad de que esto haya sido descubierto un poco aleatoriamente. No lo sé, esa pregunta me parecería a mí un poco complejo porque también se requiere otra serie de elementos, como te decía, de lograr ciertas temperaturas, de controlarlas muy bien. Recordad una cosa, es que hay que pensar seriamente en el tipo de construcciones, en el peso y la forma en que han sido construidas y en los lugares donde algunas de ellas han sido construidas. Hay lugares en Perú en donde hay construcciones en laderas de montañas monolíticas muy pesadas y que han soportado el paso de los siglos, los terremotos, el viento, el agua y todo lo que haya ocurrido y están allí. Eso implicaría que tiene que darse una fórmula bastante bien hecha en todas y cada una de las piedras a lo largo de probablemente, nunca las he contado, pero me imagino millones de piedras de todas esas construcciones que hay a lo largo de estos países, que me haría pensar que fue algo bastante bien diseñado y bastante bien pensado y bien organizado y con una industria que de alguna manera tendría una muy buena organización. De otra manera sería muy difícil, porque piensa por un momento que las construcciones son muy grandes. Si tú miras, por ejemplo, Sacsayhuamán, que es inmenso, que deja con los ojos abiertos a cualquiera que lo vea, unas murallas gigantescas y monolíticas y súper pesadas, con piedras llenas de ángulos, superpuestas y en algunas de ellas en posiciones muy difíciles si se tratase de elevarlas. Pues si te equivocas allí, se te viene encima un muro de toneladas y toneladas, no te puedes equivocar. Luego pensaría yo que tuvo que haber, creo yo, que especulo obviamente, que fue algo que tuvieron que haber desarrollado con pleno conocimiento. Ahora, el cómo, ¿de dónde surgió el conocimiento? ¿Cómo lo lograron? Pues eso es algo que se desconoce. Ahora, también te digo una cosa que dice él y dice muchas otras personas dedicadas a la ciencia de estas arquitecturas, ingenierías ancestrales, ¿no? Los pueblos, como por ejemplo los incas, cabe la posibilidad de que hayan sido pueblos posteriores a quienes hicieron esas construcciones. De hecho, muchas de las personas que analizan esto ven claramente la diferencia entre esas construcciones y las que han sido posteriormente reparadas, reutilizadas o modificadas por las culturas posteriores. Y se nota, la diferencia es enorme, o sea, es que es enorme, no tiene nada que ver con la una con la otra. Por lo cuanto siempre existe esa otra duda, el gran misterio que tenemos de la posibilidad de que hayan existido civilizaciones humanas
no nos metemos con otra explicación porque no lo sabemos, pero civilizaciones humanas muy antiguas que por alguna razón desaparecieron en la noche de los tiempos y allí nos quedó lo que nos quedó, estas construcciones fantásticas, ¿no? Y entonces en las siguientes civilizaciones que coincidieron con esas construcciones no siguieron construyendo. Claro, no conocían la técnica o no conocían a la perfección la técnica, porque fíjate, él menciona, y esto también lo había escuchado yo hacía muchísimo tiempo, como algunos de los llamados chamanes, y hay que tener mucho cuidado con esa palabra porque aquí en Occidente ha sido un poco tergiversada de lo que realmente es un chamán. Algunos de los chamanes hacen actualmente todavía productos en piedra muy interesantes, difíciles de hacer, pero porque ellos tienen nociones de poder hacer geopolímeros. Lo que pasa es que probablemente ya no con la precisión con la que se hacían en aquellas épocas, porque se ha perdido algo de la fórmula o alguna parte del proceso para fabricarlos, se ha perdido esa información y entonces ya no quedan igual. Entonces probablemente es así. Y además que hay algunos lugares donde hay muchas fotos que se pueden ver y hay gente además que hace viajes y lleva turistas para mostrar estas cosas, donde se ve claramente la diferencia entre las construcciones originales y las reconstrucciones o modificaciones posteriores, y es que es como, ¿qué os digo yo? Como pasar aquí de las 4 torres de Madrid a una chapuza en el garaje de mi casa, más o menos, porque es que es evidentísimo, se ve a kilómetros, la diferencia en la calidad constructiva es, pero evidentísimo. Lo que más le puede llegar a costar analizar a la gente, yo me incluyo, ¿no? Es simplemente decir, o sea, de pasar a lo que se creía hasta ahora, ¿no? Que era mano de obra y fuerza bruta, ¿no? Para mover esas rocas de esos tamaños, a hablar de conocimientos de química y prácticamente de arquitectura, ¿no? O sea, es un vuelco a la historia monumental. Es que claro, realmente hasta me estoy poniendo ahora mismo nervioso y todo. Sí, tú lo has dicho. Por eso digo yo que pues, seguramente saltarán o estarán saltando las alarmas de aquellos que van a decir esto no es posible, esto no es factible y tal, como se ha hecho en muchas ocasiones. Y este hombre pues se ha arriesgado. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Lo que pasa es que por suerte aquí él, digamos, no se ha dado a la especulación, sino que muestra elementos científicos bien realizados, entonces va a costar un poco más desvirtuar lo que él dice. Y con pruebas, además. Claro, no solamente con una teoría, sino con la práctica. O sea, claro. Y une muchos elementos, une de dónde pueden provenir, cuáles son las fuentes de la piedra, cómo se pudo haber traído, qué existía, qué documentos históricos existen entre el comercio entre estas zonas y las demuestra porque es que están allí. Entonces, el tema es tremendo. Y como dices tú, pasar de la fuerza bruta, de las cuerdas y los rodillos de madera, que es la explicación oficial en la que llevamos pues décadas y quizás siglos, a conocimientos de química, conocimientos de ingeniería y arquitectura, evidentemente tienen que tenerlos, porque luego también hay que pensar que surgen muchos otros misterios y planteamientos importantes. Vale. Las plataformas sobre las cuales están fabricadas, construido Puma Punku, vale, pues es una plataforma, está bien, porque al final está sobre el suelo. Pero y los muros elevados, algunos de los cuales pueden ser bastante altos, eso tiene sus dificultades. O sea, ¿qué utilizaron? Como me decías tú, fueron los primeros encofradores de la historia. ¿Qué utilizaron para poder hacer eso en altura? ¿Cómo lo hicieron? En fin. Bueno, me imagino que igual se me echa encima alguien. Me imagino que sería, pues igual que se utiliza hoy en día en ganadería, ¿eh? Fíjate la comparación que voy a hacer, ¿vale? Muchos conocerán aquí en España, a lo mejor en otros lugares no conocen por esos términos, ¿no? Pero hablamos de cuándo se apilan las alpacas de paja para el ganado, ¿de acuerdo? Esas alpacas es cuando siegan y hacen unos bloques, ¿no? De esa misma paja y van atados y van muy bien comprimidos y además pesan bastante porque en mi juventud me tocó recogerlo en alguna ocasión. Y entonces la técnica de apilamiento que hacen es como ir creando escalones, ¿vale? Primero hacen una plataforma
y luego la primera fila, luego una segunda fila, luego vuelven a crear desde la plataforma otra primera fila, y entonces es como si fueran creando una escalera, ¿de acuerdo? Sin necesidad de alzar nada a una altura importante, ¿no? Simplemente es algo, por decirlo de alguna manera, como algo escalonado, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, eso quizás podría ser alguna posibilidad, ¿no? Sí, podría ser. Mira, surgen evidentemente una cantidad de misterios importantes, ¿no? Porque cuando hablamos de construcción de muros, pues tiene sus dificultades, pero cuando hablamos de otras construcciones distintas, pues plantea otras problemáticas. Pero evidentemente, si esto realmente es un geopolímero, como parece indicar, por lo menos por ahora con el estudio, es que nos quitamos de encima esas discusiones eternas de dónde están las herramientas que nunca han aparecido, dónde están los elementos con los cuales hicieron esto, cómo se subió esto a tales alturas. O sea, se quitan muchos problemas. Y además me acuerdo también que sobre esto mismo se habló para efectos de construcción de las famosísimas pirámides de Egipto, en donde recuerdo haber escuchado alguna vez, y no sé quién lo hizo, no sé si a lo mejor fue este mismo señor o no, no lo sé, un estudio sobre la humedad que tenía las piedras de la construcción de las pirámides de Egipto, y la humedad estaba, digamos, dispersa de una manera no natural, lo cual podría interpretarse más como una fabricación humana que como una piedra natural, ¿no? Ostras, pues evidentemente que si las pirámides de Egipto fueron construidas como con geopolímeros, pues esto cambia totalmente y se acaba el problema de las rampas extrañas y de las cuerdas y los rodillos y todas las historias raras que nos han contado que además no cuadran bien porque me parece que son muy difíciles de lograr. Y nos vamos a una capacidad constructiva totalmente distinta, que también tiene sus dificultades, claro que sí, indudablemente, pero ya me quito de encima cómo le levanto yo una piedra de 180 toneladas, que es que se dice rápido, pero pensar en las grúas que tenemos actualmente, las más grandes, lo difícil que es mover algo, y además que solemos hacerlo bajo circunstancias mucho más controladas. Ahora ve tú y súbete una piedra a 4.000 y pico metros de altura, y luego sube la piedra a 30 metros de altura y súbelo a la ladera de una montaña cuando la cantera está bajando el valle y subiendo otra montaña. Pues es que, por Dios, esto lo explicaría y lo facilitaría de una manera total y radical, ¿no? Es lo interesante. Sí, claro, es que al final el arranque de esta teoría es que es completamente inaccesible, donde se encuentra estos materiales, ¿no? Porque, vamos, según sale en el vídeo, cuando encuentras arenisca, es una arenisca especial, además, que se desintegra muy bien golpeándola, a diferencia de a lo mejor otro tipo de arenisca que haya, porque si no recuerdo mal, habrá por lo menos 5 o 6 tipos de arenisca, ¿vale? Entre ellas la roja, la blanca. El tipo de grano también varía, me parece, que es de 0,2 milímetros a 0,5 o algo parecido, ¿vale? No estoy completamente seguro, pero me parece que era eso. Hace tiempo que no le he hecho un vistazo. Sí, efectivamente es algo así, y varía, y evidentemente eso implicaría que tendrían que haber fórmulas químicas distintas para los distintos tipos de piedra que se han utilizado, pero bueno, parece ser que esta gente lo conocía, de alguna manera lo descubrió, de alguna manera lo inventó y también inventó cómo endurecerla, porque esto también era un tema importante. Y una vez endurecida o una vez lograda cierta dureza, pues también se había inventado la forma de fabricar con base en este producto, que es un producto prácticamente líquido, que da las formas que han creado, que también son dudas que todavía están planteadas, ¿no? Porque esto facilita la forma en cómo fueron creadas, pero luego igual tienes que de alguna manera ponerlas en su sitio, o sea que hay todavía muchos temas por plantear, pero evidentemente, como lo dices tú, cambia radicalmente la escena, ¿no? El panorama da un vuelco total, ¿no? Efectivamente. Luego también aparte, a lo mejor, pues bueno, también conseguían con ciertas herramientas, ¿no? Como con martillos y tal, que eso sí se ha visto que
que lo pudiera ver pues en la misma roca, incluso desintegrarla golpeándola, ¿no? Tal como sale en el vídeo con la arenisca roja, pues con otros materiales maduros y entonces pues solamente utilizar el proceso de endurecimiento de esa misma piedra, roca desintegrada o vuelta a su origen, ¿no? Granulada. Eso también pues podía haber agilizado este segundo proceso, ¿no? Pero bueno. Sí, es que pues te digo, todo tendría un cambio tremendo, ¿no? Ahora, las pruebas están allí, ¿no? Cuando viene este hombre, hace un análisis químico, análisis espectrográfico, encuentra, por ejemplo, que hay albita, que es algo propio de la cristalización de un geopolímero y no es propio de una roca natural, pues allí hay pruebas que nos están diciendo que esto es altamente factible, ¿no? Que es altamente probable, que de eso es de lo que se trata. Y aun cuando seguramente surgen muchas dudas y muchas cosas por resolver, pues abre un camino y una vía de investigación totalmente distinta. Ojalá, lo plantea él, ojalá que se lancen ahora la ciencia actual y moderna, se lance a investigar esta posibilidad para que veamos qué más puede surgir, porque probablemente si lo hacen surgirían muchas otras cosas, ¿no? Veríamos muchas otras soluciones distintas, ¿no? Y el porqué de muchas construcciones en la forma en cómo fueron realizadas y el por qué resisten y mil porqués que hay en ese momento, ¿no? Como, de hecho, las líneas de las que hablábamos, los agujeros, las formas, las curvas, los ángulos, ¡guau! Sería fenomenal, ¿eh? La misma manera de cómo colocaban esos bloques, ¿no? Artificiales, solamente la misma, vamos, esa forma en otros lugares sí se ha dicho, pues que estaban diseñados perfectamente para aguantar los terremotos, ¿no? Sí, es increíble. Allí cuando vas a la zona de Cusco, a la zona en general, que es una zona muy amplia donde está Machu Picchu y esto, te muestran algunas piedras, porque en algunos estudios que hicieron, recordad que esas piedras de esas construcciones no están unidas con cemento, una con otra, una piedra con otra no está unida con cemento, están una superpuesta sobre la otra, ¿no? Entonces, ante la pregunta inevitable de cómo no se han caído, pues cuando cogieron alguna piedra no muy grande y la levantan, pues bien que en las piedras, por encima y por debajo, unas tienen oquedades y las otras tienen protuberancias que encajan perfectamente y eso le da una resistencia a los movimientos sísmicos brutal, sumado con la cantidad de ángulos con las que se hacían, pues es que era una forma constructiva increíblemente sólida. La prueba es que ahí están, ya han aguantado lo que han aguantado. Esto ya habla por sí solo, ¿no? Y cuando las ves es que hablan por sí solas. Nada más que lo que te digo, también es verdad que cuando uno tiene la enormísima oportunidad de verlas allí in situ, porque las fotos son muy interesantes y muestran mucho, pero cuando uno lo ve in situ, adquiere la dimensión que realmente tienen, porque por una parte puedes tú comprender el verdadero tamaño, la forma en cómo están hechas, cuando tú las tocas, ver lo lisas que son, es que son piedras que tienen miles de años, ves que están lisas completamente, ves que es real, no cabe un alfiler entre una y otra, es que no cabe. La prueba la he hecho yo y miles de personas, no cabe un alfiler entre unas y otras, entre esos miles y millones de piedras colocados. Cuando ves la altura que tienen, cuando ves la forma como están construidas y los lugares donde están construidos, porque es que sería interesante que quienes no lo hayan hecho ya tengan la oportunidad de mirar cómo son algunos de los Andes peruanos en donde están hechas esas construcciones monolíticas, para que vean la enorme dificultad. Esto no es terreno llano, ni mucho menos, pero ni mucho menos. Algunos terrenos son muy, muy complejos y muy difíciles de acceder, o sea, por eso te digo que esto eliminaría una cantidad de problemas tremendos. Sería muy interesante, muy interesante. También es verdad que no sé si era una técnica o era estos mismos materiales con los que conseguían esos polimentos. O sea, los hemos podido ver en muchos sitios, ¿no? No solamente en grandes arquitecturas, sino en pequeños objetos, ¿no? E incluso, por decirlo a día de hoy, como objetos decorativos, ¿no? O ¿cómo se llamaba la figura esta de la embarazada, que se encontró que era completamente pulida? Ostras, bueno, no me acuerdo, sí, que era súper pulida, ¿no? Me hablas de esa que era súper pulida, ¿no? Muy lisa. Pero y en objetos mucho más pequeños. O sea, la técnica de pulimento era
era colosal, ¿no? Claro. No solamente, se ha intentado, se ha intentado y se ha conseguido, ¿no? En algunas pruebas que se hicieron, algunos geólogos, no recuerdo ahora mismo el nombre porque hace bastante tiempo que también lo vi, la misma arenisca, con un grano fino. Y es curioso porque a día de hoy en algunos lugares se sigue utilizando la misma arenisca, frotándola, se consigue un resultado que es como un pulido, ¿de acuerdo? Esto se utilizaba hasta hace unos años, ahora ya se utiliza el agua, pero el agua más bien es para perforar, pero había máquinas de arena en las que soltaban la arena, la arenisca, a tantísima presión que eran capaces de pulir. Incluso los mismos discos de esas máquinas muchas veces venían con arenisca. Ahora ya es otro tipo de abrasivos, lo que lleva, todo muy moderno, pero sí, yo sí lo he llegado a ver. Pero si comparamos una máquina de estas con una persona haciendo la mano, tardaría toda una vida y no terminaría. Claro, es que esto cambia muchas cosas. De hecho, fíjate, tú te planteas, si por ejemplo en Egipto, en las construcciones muy antiguas, que son muy precisas, como el Osarión, por ejemplo, ¿cómo se llama este otro lugar en donde están estas tumbas gigantescas? Ahora me acordaré. Utilizaron esa técnica, eso explicaría justamente esas calidades constructivas y esas figuras tan lisas, esos pulimentos extraordinarios. De hecho, me preguntaba yo, las famosas ánforas, que creo que eran inicialmente de alabastro, que por dentro tienen paredes inclinadas, con inclinaciones negativas, que eso a mano es que no se entiende cómo se puede lograr, con ángulos internos increíblemente precisos. Si estos fueron geopolímeros, pues eso sería mucho más sencillo de hacer, mucho más sencillo, y con herramientas mucho más sencillas. Luego probablemente utilizaron otros compuestos químicos para lograr pulimentos, como los que tú mencionas, que a lo mejor desconocemos, porque esos, al ser utilizados para degradar y pulir, pues luego se pierden, se convierten en arena y luego se tiran, y eso sí que no los va a encontrar nadie, porque ya se han convertido en arena de alguna manera, ¿no? Bueno, por ejemplo, en las pirámides se habla de que estas pirámides de origen tenían revestimiento, ¿no? O sea, al igual que antes hablábamos de los primeros encofradores, pues podríamos hablar de los primeros enfoscadores, ¿no? Los que daban era un mortero, ¿no? O sea, si ya consigues el resultado de crear un material a través de por decirlo de alguna manera, de degradación orgánica, y consigues hacer algo en lo que tú puedes manejar, también puedes hacer un revestimiento con eso, ¿no? Eso también podría, en algunos casos, quizás hasta incluso explicar el pulimento de esos materiales, ¿no? Sí, podría ser. Fíjate, el Serapeum, me acabo de acordar, el Serapeum famoso, que no lo había visto, lo puede buscar en internet, tiene esas estructuras gigantescas, monolíticas, que han llamado sarcófagos, pero pues eso no está muy claro, que pesan una barbaridad, están extraordinariamente pulidas. Hombre, es que esto podría explicar tal cantidad de cosas. Además, de hecho, fíjate tú, que tiene, como bien dices tú, la pregunta es muy potente, porque la ciencia oficial asegura que las comunidades ancestrales de los diferentes continentes no tuvieron contacto, sobre todo las más alejadas, ¿no? Pero si tú encuentras que Egipto tenía geopolímeros y en América había geopolímeros, y a ver si encuentras en los lugares de Asia también, y yo que sé de qué otros lugares del mundo, entonces parece que ya nos estábamos visitando desde mucho antes de lo que imaginábamos y que el contacto fue mucho mayor de alguna manera. O sea que esto abre una cantidad de interrogantes muy interesantes. Sí, quizás hablemos de una sociedad avanzada hablando de la nuestra, ¿no? Sí. Y quizás no lo seamos tanto. Y por eso pensamos que para todo habría una explicación, todo lo anterior a lo nuestro, ¿no? Es un error que solemos cometer y de cuestionar, ¿no?
pues sí. otras sociedades que vivieron antes que nosotros y bueno, Sí, y sí. esto puede explicar muchas cosas. Es real. Te pones tú a pensar en algunos de los elementos que son comunes a diferentes sociedades ancestrales dispersas a lo largo del mundo y dices, hay una alta probabilidad de que haya habido un contacto muy fuerte, muy importante en la noche de los tiempos, pero que probablemente la hubo, ¿no? Se me ocurre ahora mitos como el del diluvio, que son tan parecidos, pero que algunos casi idénticos, dispersos a lo largo del mundo entero, porque hasta donde tengo entendido en los 5 continentes existe el mito del diluvio, pues esto tiene que ser que hubo comunicación, sino cómo puede ser, porque una cosa es que alguien diga hubo una enorme inundación o llovió y se inundó el mundo, y otra cosa es un mito que narra un personaje que es salvado de los demás utilizando un navío que le fue comunicado su construcción por no sé quién, que es una historia que se repite, cambian el nombre de los personajes, cambian pequeños detalles, pero lo importante de la historia es casi idéntico. Yo descartaría el barco Zoo, pero... Sí, el barco Zoo es un poco extraño. Pero bueno, a ver de qué manera lo que llamamos hoy el barco Zoo fue algo similar, pero no exactamente como es descrito. Es decir, es que, por eso te digo, casi siempre se dice que detrás de muchos de los mitos hay alguna historia verídica que ha sido de alguna manera cambiada, modificada, tergiversada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algo tiene que haber. Y en el caso del diluvio es que es muy difícil de explicar, que estén tantas sociedades a lo largo del mundo entero de manera casi idéntica y que se diga que no, que es que los continentes vivían separados y que nadie se hablaba con nadie. Pues no, eso no suena muy plausible, ¿no? Sí, desde luego. Hay un proverbio que dice: tergiversa lo que conoces para adaptarlo para ti y para poder utilizarlo a tu gusto y así poder manipular. Sí, sí, sí. Y vamos que lo hemos hecho los seres humanos cuando nos conviene, pero por todos lados. Lo cierto es que, mira, este hombre pues ya lo ha publicado, ha hecho la publicación en Science Direct, un poco a la espera de las opiniones de colegas y tal, como bien lo menciona él, que yo creo que a estas alturas ya debería haber algo. No he visto nada, no he encontrado nada, vamos a estar un poco atentos si surge algo de la comunidad científica. Me imagino que ante la calidad de las pruebas, quienes quieran hacer de detractores, pues, estarán buscando la forma de hacerlo bien, porque las pruebas son buenas, está bien realizado, pero yo estoy casi seguro de que va a tener oponentes muy fuertes, muy fuertes. Sí. Muy fuertes. Por muy convincente que suene, siempre, lógicamente, a nadie le gusta que le destripen sus argumentos, ¿no? Imagínate estar estudiando en algo 50 años, ¿no? Y que alguien en una década pueda tumbarte todas esas teorías. Entonces, claro, ¿no? Y es que piensa por un momento. Tiene que ser duro, tienes que pelear por ello. Claro. Imagínate tú que acabas de publicar que seguramente un libro de estos de historia en donde habla de estas cosas y las teorías de toda la vida y ya ni siquiera en 10 años, sino hoy te dice un personaje, oye, que tu libro, que eso, mándalo a recoger, que sirve para una buena fogata y poco más, porque no es así. Claro, de hecho, mira, es que cambiaría muchas cosas. Si esto fuese real, pues así, habría que cambiar, por ejemplo, lo que se enseña en las universidades, en arqueología, etcétera, etcétera, ¿no? Habría que cambiarlo. Habría que cambiar el pensum, las historias, los libros, los textos, todo, ¿no? La pregunta sería, ¿pero realmente esto explicaría todo? ¿Todas las estructuras que tenemos maravillosas en este mundo? ¿O solamente parte de ellas? Yo no sabría decirlo. No sé si todo, me imagino que habrá cosas que sea más difícil. Sí facilitaría muchas cosas de muchas de esas construcciones a lo largo y ancho del mundo, pero no sé evidentemente si todas, ¿no? Yo pienso en lugares como Angkor Wat, que parece tan distinto, pero bueno, y sí, y si cada uno lo adaptó a su propia cultura, como de hecho suele suceder. Fíjate tú que entre Egipto, las construcciones de Egipto y Latinoamérica hay grandes similitudes, grandes, pero también grandes diferencias, porque claro, las culturas modificamos las cosas en virtud justamente de eso, de nuestra propia cultura y forma de verlas, y en nuestros propios esquemas artísticos y subjetivos. Hombre, por ejemplo, Angkor Wat pudo haber sido eso, a lo mejor, o a lo mejor no, efectivamente fue algo hecho en piedra y tallado y tal,
La pregunta es muy buena. No me atrevería yo a decir, pues sería una especulación demasiado amplia que lo explicaría absolutamente todo. No podría asegurarlo, pero evidentemente abre una vía de investigación, porque la otra es que hagan lo mismo que él, ¿no? Que cojan las piedras de estos lugares, tomen las muestras, hagan los estudios respectivos y digan, oye, esto se parece más a una piedra natural o no, eso se parece más a un geopolímero. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí, porque por ejemplo, que no hace mucho, ¿verdad? Hace unos meses se encontró como era el ejército de terracota. Oh, sí. Por ejemplo, ¿no? O sea, imagínate el tiempo que ha estado enterrado, cómo está hecho, cada cara. Era diferente, es uno de los monumentos más difíciles de explicar, o que más tiempo llevaría, porque es que además, como te digo, cada personaje, cada figura, cada escultura tiene como su propia personalidad, ¿no? Como si nos quisiera explicar que era cada uno de cada miembro de ese ejército, ¿no? Y hace unos meses se volvió a encontrar. Yo creo que, aparte de este descubrimiento, que es una auténtica maravilla, hay muchos más que quizás hasta incluso tarden muchísimos más años en descifrarse, ¿no? Sí, me has hecho pensar, tu observación es muy interesante porque me has hecho pensar en Göbekli Tepe, que este lugar tan extraño y que nuevamente la ciencia de toda la vida no ha querido pronunciarse porque todas las indicaciones hay de que Göbekli Tepe tiene al menos 12.000 años, eso echa por tierra toda la historia oficial, habría que reeditar todo. Y es un lugar increíble, extrañísimo, que fue enterrado a propósito, por eso está también conservado. ¿Por qué hago yo un lugar como ese tan fascinante en aquella época, con tanto tiempo de antigüedad, con todos los dibujos que tiene, con todas las tallas increíbles que tiene, con las formas extrañas que tiene, con estas columnas en forma de T tan maravillosas? Ese lugar tan grande, porque solo se ha excavado una parte, que es la colina de Göbekli Tepe, pero hay tanto más por hacer, y que fue enterrado, sí, los misterios todavía son enormes. Efectivamente había mucho que pensar y que ver. Lo que pasa es que a mí lo que me gustan de este tipo de noticias es cuando gente que al parecer, luego ya veremos qué ocurre, pero al parecer es gente muy seria y según lo que uno mira e investiga, parece gente seria que quiere mostrar otras posibilidades, da las pruebas, da los mecanismos, lo muestra, lo escribe y lo publica en Ciencia Importante. Pues me encanta, porque entonces nos saca de tanta excesiva especulación y nos mete en un terreno un poco más controlado y más práctico y más realista. Yo sigo diciendo lo mismo, yo nunca descarto las diferentes posibilidades que puedan haber. Alguien dice, no, es que eso lo hicieron los extraterrestres. Oye, pues a lo mejor la información provino de ellos. Yo no digo que no, ni digo que sí. Lo que digo es que hay que tener un enorme cuidado con la especulación excesiva porque pues nos entretiene y puede ser muy bonito y muy interesante, pero los buscadores de la realidad, como siempre decimos, allí donde esté. Si esto es producto de la civilización humana, su desarrollo, y que se perdió por alguna razón, pues ya está, esa es la explicación y ya está, no hay que perder más tiempo. Si hay otra explicación, pues bienvenida sea. Pero sí, queda, no sé si quizás decirlo, es que, por suerte, muchos misterios todavía. Exacto, es que es como pensar ahora mismo, esto que estás diciendo, ¿no? Es como pensar, por ejemplo, hemos mandado ya varios prototipos de rover a Marte, varias sondas, etcétera, y ahora mismo se considera como inhabitable y etcétera, ¿no? Imagínate que ese planeta evoluciona con el tiempo, por la liberación de gases, por el mismo deshielo, y de pronto, pues dentro de miles de años, ahí se desarrolla la vida tal y como la conocemos nosotros, ¿no? Actualmente. Imagínate que encontraran un rover. No sabrían, o sea, y la Tierra pues fuera como algo invertido, ¿no? La Tierra fuera como Marte. ¿Qué pensarían? Dirían, esto es completamente han venido de muy lejos, ¿no? Pues mira, pues a lo mejor ha venido de la Tierra, pero es que como no hemos conocido nuestro pasado, porque la naturaleza se encarga de ello,
es realmente difícil de poder averiguar todo. Sí, es que mira, el tema es muy interesante porque fíjate, ya está diciendo la ciencia que la posibilidad de que exista vida en Europa, la luna de Júpiter, que al parecer es básicamente agua, se amplía cada vez más, ¿no? Ya las está diciendo la ciencia. Sí, de vida oceánica y Sí, etcétera, porque sí. la misma gravedad de Júpiter, ¿no? Me parece que es, Júpiter o Saturno. De Júpiter. De Europa Júpiter. es una de las lunas de Júpiter. La Podría misma ser. gravedad podría, esa misma fricción del núcleo de Europa, tener agua en estado líquido. Pues, a ver, según los estudios, dicen que la hay, ¿cierto? Y digamos que según las características de la Luna, la posibilidad de que tenga vida en ese mar interior, porque sería un mar interior, porque por fuera parece que hay una enorme capa de hielo, pero por dentro parece que hay un enorme mar interior. Dicen que las posibilidades de vida son factibles. Júpiter es un planeta muy extraño, ¿no? Lo han dado en llamar el segundo sol extinto, ¿no? De hecho, hubo una teoría alguna vez que decía que Júpiter fue parte de una estrella dual, porque nuestro sistema estelar era un sistema dual, y binario, perdón, de la palabra exacta, que se apagó y tal, aunque esa teoría está todavía en entredicho. Pero lo cierto es que Júpiter es un planeta al cual, si tú y yo nos acercamos, nos morimos porque genera muchísima radiación. Por eso han pensado que pudo haber sido una estrella, por la cantidad enorme de radiación que todavía emana el planeta. Pero parece que la distancia con Júpiter, una serie de características y demás, haría que la vida allí sea viable. Hombre, mira tú las cosas que está diciendo el día de hoy la ciencia, ¿no? O sea que las posibilidades se amplían y la ciencia lo reconoce. Luego yo también digo una cosa y aquí me mojo y que me digan lo que quieran. Personalmente creo que si bien la ciencia es un instrumento muy importante, muchísimo, muy importante, también creo que la ciencia, como todas las actividades del ser humano, se ha utilizado para efectos de manipulación. Y no creo que todo lo que se haya dicho en nombre de la ciencia sea la verdad. Bueno, de hecho, hay cosas que se pueden demostrar claramente que fueron dichas en nombre de la ciencia y no fueron verdad. Yo me acuerdo perfectamente cuando en la década de los 70s decían, y 60s y 70s decían, no puede haber un planeta como la Tierra, es que no lo puede haber. Y a día de hoy no paramos de encontrar exoplanetas y muchos de ellos similares a la Tierra. Y sí, la ciencia dijo que no, que era imposible. Y ahora, oye, mira que sí. Y la ciencia decía, nuestro sistema solar, imposible. Y ahora nos dicen, oye, mira que Europa, a ver si de pronto. O sea que también siempre hay que tener mucha precaución con lo que dice la ciencia, porque no todo es la verdad. Desde luego, desde luego. Mientras más se avanza, pues es como todo, ¿no? O sea, en cualquier trabajo, ¿no? Mientras más experiencia, más se avanza, más todo, menos errores cometes, pero claro, siempre el principio y el haber estado tan neutralizados en otras épocas como era en la Inquisición, por ejemplo, pues eso quizás era ese pequeño avance o ese empujón que necesitaban para haber avanzado de una manera considerable respecto a lo que es hoy en día. Y también, pues bueno, ya sabemos la utilidad que les dieron los nazis y bueno, o sea, efectivamente hay ciencia mala y ciencia buena, sí, y ambos en ocasiones se equivocan, nos equivocamos nosotros y se equivoca, sí, todo el mundo. Sí. Estas son épocas maravillosas, Roberto. Son épocas maravillosas porque a ver si por fin somos capaces de quitarnos de encima todas las capas de ignorancia, inconsciencia, manipulación, dominio y poder, y somos capaces de comenzar a entrever verdades que están allí frente a nosotros, nos gusten o no, pero son la verdad de las cosas. Y creo que eso es lo bonito de esta época y lo que me maravilla, ¿no? En medio de tantas dificultades que estamos viviendo por todos lados, también hay cosas maravillosas que están surgiendo y tratando de ver el vaso un poco más lleno que medio vacío, pues hombre, son oportunidades estupendas, ¿no? De seguir avanzando en el conocimiento. Desde luego que sí. Bueno, pues ya con esto casi que vamos a terminar. Tenemos que pensar qué hacemos para el siguiente programa. Queda una cosa pendiente, que era de un caso que ya te comenté. Mi amigo Francisco está en ello, ¿vale?
bueno, sobre todo pedir disculpas porque es algo que se prometió para primeros de años, pero bueno, por unas circunstancias u otras, pues no hemos podido coordinar con Francisco, pero está en pie y es un tema muy interesante y un tema de aquí de España y bueno, y bastante oscuro de la manera en la que todo se desarrolló. Pero bueno, yo creo que ese programa va a ser un buen programa y tendremos la oportunidad de tenerle aquí con nosotros, porque es que estuve hablando en esta semana con él. Y bueno, ya con esto casi terminamos. Si quieres añadir algo más. Nada. Creo que ha estado muy interesante. Seguiremos como siempre al tanto de todo esto. Comentarios y demás, bienvenidos, muy abiertos a todas las opiniones. Mientras que haya respeto, genial, me parece estupendísimo. Encantado nuevamente de estar contigo, Roberto, y hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias sobre todo a la gente que nos escucha, que bueno, vamos avanzando de poco en poco, pero de una manera bastante favorable. Somos un programa que no recibimos críticas. No sé si es bueno o es malo, pero por supuesto muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más, conmigo y con Mauricio, y esperamos pues que en muchas ocasiones estéis y también que os animéis a poner algún comentario constructivo, porque eso siempre nos va a ayudar. Mauricio, te despido. Buenas noches. Buenas noches.